yo entré a la ENA en 77 y en estos 40 años, cuando yo entré, efectivamente, la antropología mexicana era la antropología indigenista, ¿no? No había otra posibilidad de hacer antropología más que o le entrabas a trabajar o hacer estudios de investigación con los indígenas o no había otra, ¿no? Aquí en México se inició por ahí de los años 70, algo así, un muy fuerte indigenismo mezclada con marxismo. En el caso, digamos, de la investigación que se hace respecto a la historia, a las viejas culturas y a la dinámica sociocultural actual en México, por parte del Instituto Nacional de Antropología, que es como su definición, es bueno sí buscar un fundamento de la mexicanidad, en el sentido de en qué reside, en términos histórico-culturales, sociales, cómo se habrían fusionado distintos proyectos sociales en una modalidad que se llamó México. Ese es un espacio, pero más que teorizar, se busca construir un modelo. Y en el caso de la otra antropología, la que se va conformando a partir de lo que luego fue el Instituto Nacional Indigenista, pues superfinan las políticas de interacción con las comunidades de origen étnico minoritario en función de un proyecto de desarrollo. Tanto que aún en la escuela actual de antropología, en la del 2016 en la que estamos trabajando, todavía hay estudiantes que se preguntan sobre las artesanías, todavía hay estudiantes que se inscriben porque calculan que con su desarrollo en la escuela van a poder trabajar en la transformación de las regiones de donde proceden, ¿no? Es decir, una antropología que es una herramienta para el desarrollo. Esto está, me parece, casi inoculado en el gran porcentaje de los alumnos de la escuela. Y eso te habla de un imaginario social construido en esos términos. El quehacer antropológico se ha afincado en una escuela, ¿no? Como la llamada Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y ahí es donde viene una serie de debates interesantes para puntualizar lo que en algún momento sería la antropología en México, debido a que me parece que tuvo que ver, sí, con las instituciones, ¿no? Interesante el fenómeno de que la escuela nace de un proyecto del IPN, ¿no? Una escuela que más bien tenía una trayectoria no en humanidades, sino en nivel técnico. Interesante que nazca ahí, y después interesante cómo también el proyecto es cooptado, digamos, por los gobiernos federales para finalmente pasar a ser parte de lo que era el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y ahí es donde viene una dimensión que también adquiere matices políticos importantes, ¿no? Que cómo definir el quehacer de una antropología en México, cómo situar este ámbito que digamos ahora nos ocupa ya en este siglo XXI. En el año, en plena Revolución Mexicana, en 1910, bueno, que sí, en ese año, en México se está fundando BOAS, junto con otros autores, que sí, otros investigadores como Seller, Edvard Seller, antropólogo, etnólogo alemán que estudia precisamente los códices y las culturas mexicanas, están fundando en México una escuela internacional, ¿no? de etnología y de arqueología. Entonces es sintomático que lo hagan en México. Gamio después los va a suceder y se va a convertir en el director de esta escuela. ¿A dónde quiero llegar? A cómo los intereses internacionales y de la antropología y del propio colonialismo traen todo eso a México. Y como en México se intenta, o se logra por lo menos, fundar una escuela o una instancia que se aboque a conocer la realidad propia de México. Ese es un antecedente de lo que después va a ser la Escuela de Antropología, que a su vez, como sabemos, surge dentro del POLI en el año 1938 como un departamento de biología. Pero ve todo el tiempo que ha pasado. Y durante todo ese proceso la pregunta es, ¿hay antropología en México, que es decir, mexicana,
o son los antropólogos de afuera que vienen a México a conocer, porque vino Boas, también vino Malinowski, Seller, ¿no? Es de afuera hacia adentro. Pero y dentro de México, ¿qué pasa? Ya mencioné a Gabio, que después pues también estudia en los Estados Unidos, y ahí es donde consolida. Pero precisamente con el triunfo de la revolución se necesita una antropología que iba a decir que resuelva los problemas. Bueno, es que ahí está el asunto, ¿no? Si el asunto de la antropología más que teórico es en México, es un asunto práctico, de resolver problemas sociales, culturales. En los años 70, 80 incluso, tú eras etnólogo y parecías más marxista que otra cosa, ¿no? Era leer Marx, esa época a mí no me tocó, pero insisto, me toca como por ahí algunos coletazos de algunos profesores para los que sí era muy importante esta teoría. Yo no alcanzo a ver si en efecto la ENA tiene corrientes y posturas. Alcanzo ahora a ver muy claramente que la ENA tiene temas de investigación, ¿no? Sí, sé que el género está teniendo como un revival interesante. Sé que algunos temas emergentes, como ya lo dije hace rato, migración, derechos humanos, cuestiones de colonialidad, el pensar otra vez el territorio como un asunto sometido al extractivismo irracional del mercado neoliberal. Pero veo grandes temas de investigación, no alcanzo a ver como líneas teóricas que vayan articulando unos y otros. Yo pienso que la ENA está vacía, ¿no? Yo pienso que la ENA, que tiene un ingreso de 560 alumnos cada año, de los cuales solo está egresando titulados sobre 50, ¿no? En un rango de 10 años. La ENA es no bien un lugar para permanecer en lo que va llegando a la vida adulta. Yo pienso que la ENA ahora es centralmente una escuela guardería. Y bueno, habrá gente, habrá individuos, pero habrá que verlos en cada caso. Entonces no puedo hablar de una tendencia. ¿No? Yo creo que estamos viviendo un momento ahorita, en el caso de la ENA, en la que vemos como nuevas corrientes literalmente deambulando, ¿no? Todo este tema de la complejidad en la que muchos están inmiscuyéndose, no es propia de México, es lo que insisto, no son como teorías que estamos jalando a nuestra realidad, ¿no? A nuestros hechos sociales. Hay mucha gente que está aquí en la ENA, conozco, metiéndose ahorita en el tema de la complejidad, queriendo, retomando a Edgar Morin, ¿no? Francés. La misma UNAM también ya está haciendo su edificio a la complejidad. Entonces, bueno, son teorías que están permeando de manera muy importante. Ahora, pues está esta cuestión de la decolonización o descolonización, donde tienes de todo, ¿no? Quiero decir, autores de distinto origen y tipo, que en Latinoamérica y supongo que en México reclaman algo así como crear un pensamiento propio, ¿no? Digo, no te menciono todos los nombres que hay por ahí ahora, que es un Dussel, Mignolo, Silvia Rivera, en fin, todos estos autores, ¿no? Habría que preguntar si en México hay algo, un equivalente, ¿no? Iba a decirte, un equivalente, algo así como un pensamiento indígena propio. Evidentemente que el otro aporte que habría que subrayar, pues es la aparición del EZ, ¿no? Si bien durante muchísimas décadas, bueno, durante algunas décadas la ENA era la única productora de antropólogos, pues hoy, por ejemplo, pueden darse cuenta cómo con la presencia de la UAM, ¿no? Con la presencia del Colegio de México, la nueva licenciatura en antropología de la UNAM, pues ves cómo la ENA está obligada ahora a dialogar, a ensanchar más sus campos de perspectiva, no solamente en términos de competencia, sino en términos de colegialidad. No sé hacia dónde vaya la ENA en términos de perspectiva teórica, pero sí sé que grandes temas de investigación siguen dominando la agenda
académica de la escuela, y eso me parece bastante relevante. Ignoro con qué éxito o fracaso, si es que se permiten estas dos dimensiones, pero sí sé que ciertos temas están como muy vigentes dentro de la propia institución. Para los últimos 20 años, de la posmodernidad, ¿sí?, a la deconstrucción y a la actual propuesta que viene de Ríos de Castro, ¿no?, sobre esta suerte como de recuperación de la tradición propia, ¿no? Entonces, pero bueno, búscate un teórico que ha producido argumentos contra que no existen. Y luego, obviamente, corrientes posteriores que también habría que ver, ¿no? Si realmente en México se desarrolló el estructuralismo o el postestructuralismo, así siguiendo ese camino, o incluso escuelas más recientes o corrientes más recientes como el postmodernismo, ¿no? Digamos, en los Estados Unidos, como reacción al estructuralismo y al postestructuralismo, surgen tendencias, formas diferentes en la antropología que en conjunto llamamos postmodernas, ¿no? Y ahorita no me voy a poner a hacer toda la historia. Y sin embargo en México igual, ¿no? ¿Qué tanto se desarrolló eso a la par, ¿no? A la fecha seguimos siendo, bueno, no yo, sino mucha gente escéptico con estas tendencias, ¿no? En el contexto académico, escolar, ¿no? Y al contrario, parece que algunos no quieren, dejar la parte práctica, política, ¿no? Si bien no de un marxismo ortodoxo, pero sin embargo por ahí se sigue reivindicando a los enfoques marxistas, ¿no? Yo subrayaría, insisto, la parte del anarquismo desde Flores Magón, que era un enfoque, o deberíamos de considerarlo, un enfoque propio. Por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? Hacer un país ahorita con problemas sociales y políticos muy fuertes. Toda esta realidad actual, digamos que se va permeando en las investigaciones, por ejemplo. ¿Qué investigaciones son las que están ahorita? ¿Qué puedo decir? Híjole, 10 años para acá veo muchas tesis de violencia, muchas tesis de gente que está preocupada por estudiar narcos, en mi caso trata de personas, no sé, pero yo veo mucha gente muy preocupada en estos temas. Yo considero que no hay una antropología mexicana. Hay un desarrollo de la antropología en México, pero no hay una antropología mexicana propiamente hablando. Pero, por ejemplo, la antropología mexicana no tiene una definición del humano, no la tiene, no la ha construido. Parte de propuestas hechas al margen de ella misma. Y entonces, desde su lógica, no puede construir la idea de dónde reside este hecho que nos define como una especie, ¿no? Como una posibilidad distinta de otras. Es decir, me parece que las bases como donde puede haber una mayor reflexión teórica en la antropología tal vez estén en caso, y sobre todo en Beltrán, cuando intenta buscar un modelo que explique la situación de las distintas culturas étnicas en México, cuando trabaja con este argumento de las regiones de refugio y las trata de definir teóricamente, conceptualmente, y bueno, me parece que esos son los alcances máximos, digamos, de desarrollo teórico en la antropología en México, ¿no? Yo, de entrada, creo que es bien complicado, hay una crisis permanente sobre el tema de las nacionalidades de la antropología, o sea, como si hubiera necesidad de ponerle como actas de nacimiento, ¿no? Certificados de nacionalidad a la antropología británica, a la antropología norteamericana, la antropología brasileña, la antropología mexicana. Yo de entrada creo que el problema es un poco irrelevante para mí. Es decir, una disciplina que tenga la necesidad de demostrar constantemente su nacionalidad, me parece una disciplina científica sospechosa. O sea, no hay matemáticas polacas, ni hay no sé, física rusa. No hay escuelas de pensamiento dentro de la antropología que, independientemente del tema
del origen de sus investigadores o de las instituciones que la vayan, digamos, promoviendo, amparando, financiando, etcétera, va mucho más allá del problema de la nacionalidad. Yo sí creo que hay una antropología mexicana, en el sentido de que hay antropología que se plantea reflexionar sobre temas que son relevantes a la dimensión, en un principio étnico-nacional, después ahora de más allá de lo étnico, pero también dentro de las fronteras mexicanas. Se replanteamos después de esto la pregunta si hay una antropología mexicana o simplemente esa antropología hecha en México. Pues te repito, casi siempre lo que ha habido es, por un lado, la influencia de afuera hacia adentro, pero adaptada a los problemas prácticos del país, ¿no? La teoría marxista incluso, ¿no? Viene de fuera, pero es adaptada no solo en México, sino en otros países latinoamericanos a las realidades propias, y se genera una antropología latinoamericana, mexicana, pero obviamente con un punto de vista marxista que viene de Europa, ¿no? Yo insistiría en que en todo caso un aporte muy interesante, digo hay varios, pero menciono en México uno, sería Ricardo Flores Magón, bueno, y el conjunto de los magonistas o de los anarquistas en México, que no todos obviamente tuvieron un punto de vista acerca de la realidad indígena, pero sí podríamos encontrar ahí un aporte muy interesante. No, entonces yo creo que sin desmerecer la aportación de antropólogos como los grandes antropólogos que conocimos, estos grandes antropólogos, Arturo Barman, Bonfil, toda esa vieja guardia que hizo una muy buena antropología, la antropología ha girado su mirada a otros ángulos, ¿no? Y yo creo que esa es la riqueza de la antropología mexicana actual, ¿no? Yo no sé si se puede hablar de una antropología mexicana o una antropología en México, ¿sí? Así como sabemos de las viejas corrientes o de las grandes escuelas que surgieron en Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia, que fueron las más importantes, yo creo que en todo caso podríamos pensar en una antropología de Latinoamérica y en Latinoamérica en todo caso. Antropología mexicana sí pensaríamos, pues obviamente hay una producción, ¿no? Podríamos decir, desde Gamio para acá, ¿no? Obviamente, ¿no? Nuestro primer antropólogo que finalmente viene de ser discípulo de Boas, o sea que trae un particularismo histórico que adecua aquí a México en un momento del porfiriato, ¿no? Entonces, siempre finalmente también pues, se trae una teoría y la adecuas a una realidad que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad en la que se genera esa teoría. Pero realmente como mexicanos y para que digan lenguaje incluyente, y mexicanas, hemos adecuado como tal, más allá de adecuar, más bien hemos construido teoría antropológica. Híjole, pues me parece como tal que no. O sea, algo innovador, así una teoría que digas, esto viene de la escuela de la ENA, ¿no? Pues no, yo creo que más bien hasta ahorita nos hemos, a lo mejor hemos transportado, ¿no? Esas teorías a nuestras realidades y eso puede ser válido, pero como tal, a lo mejor sí no hemos generado una teoría propia de este espacio, sino más bien hemos adecuado. Desde ese enfoque podríamos decir, ¿hay antropología mexicana? Pues sí hay, porque estamos trabajando nuestras realidades, pero faltaría, por supuesto, tener más construcción teórica, así que reproducir nosotros y producir nuestra propia teoría. Entonces, por supuesto que nos hace falta dar ese paso, ¿no? Me parece que esta escuela no tiene ningún fondo, ni teórico, ni metodológico, ni académico que lo define. Más bien actualmente me parece que la define el sinquehacer social de algunos cuantos cientos de jóvenes que no tienen perspectiva.
y actualmente la escuela es una escuela guardería. Es decir, si tú comparas lo que costamos contra lo que egresamos, es incomprensible cómo sobrevive esta escuela, ¿no? Es decir, el diferencial es enorme. Pero bueno, así es el modelo social mexicano, ¿no? Y entonces más bien, si puede haber como perspectivas, digamos, académicas, son las de algún profesor o de otro profesor y el alumno que se escribe esa perspectiva. Pero no hay una tendencia, no hay una tendencia. Tan no la hay que si de pronto surge alguna moda en Francia o en los Estados Unidos, hay una serie de gente que se escriben a ella, pero más bien por la necesidad de tener un recurso en el cual sobrevivir. Vaya, no porque tu propio proyecto te lleve a eso, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué funcionan de acuerdo a las modas? Y no es tu propio proceso, ¿no? Y eso te habla de la incapacidad de crear. Y sin embargo, México ha sido un espacio históricamente hablando muy importante para nuestra multiculturalidad, etcétera, ¿no? Justamente muy importante desde otras antropologías de otros espacios, ¿no? Que siempre han venido aquí a estudiarnos. El mexicano también tiene eso, fíjate ahorita que estaban diciendo, los digo, el mexicano en general, ¿no? Nos vienen a estudiar y nosotros muchas veces, a lo mejor por nuestros recursos, nos estudiamos a nosotros mismos, ¿no? Digo, a lo mejor el estudiante, mucha gente quisiera irse a otros lugares, a otros países, pero toda la infraestructura que implica eso, les resulta más fácil a lo mejor a un chico de Europa trabajar en euros y venirse acá, porque tampoco es que venga gente con muchos recursos, pero digo, simplemente hasta para trabajar en euros se vienen acá y pueden hacer un trabajo de campo en México que les da justamente una otredad, ¿no? Más marcada. Entonces nosotros muchas veces hemos tenido como que trabajar el mexicano a sí mismo, ¿no? Aquí en el interior, y difícilmente a veces tenemos la oportunidad de ir a otros países a trabajar, no vamos a presentar un congreso, una ponencia, ¿no? Entonces eso generaría a lo mejor el hecho de que más gente mexicana saliera a hacer trabajo de campo en otredad, digo, no quiere decir que no haya otredad aquí en México, pero me refiero en otros países, podría generar a lo mejor que empezáramos a pensar ya en un marco teórico diferente. Comentaba yo hace un momento que a veces influye mucho la personalidad de los sujetos que llevan las instituciones, ¿no? Y de repente ahí si hay incluso hasta un capricho, ¿no? A veces hasta cuestiones de amaciatos entre personajes que en algún momento la esposa de tal presidente le interesa más la cultura y de ahí vamos para allá y dimensionamos características académicas sobre ese tipo de importancia, ¿no? Siempre dicen que todo depende de las características de los eventos sociales o colectivos, pero también a veces las personas definen ciertas formas de llevar. Y digo, la coyuntura actual, la misma ENA también define lo que está ocurriendo, ¿no? En base a este tipo de circunstancias políticas que define un ejecutivo, por ejemplo. Entonces, sí tiene varias vertientes hablar de antropología en México, ¿no? Pero, digamos, sí ha habido un sesgo donde en el texto de Antropología Estructural de Claude Lévi-Strauss, si ustedes revisan la parte final del texto, Claude Lévi-Strauss dice que está hablando de cómo hay varias escuelas que, digamos, tienen una relevancia importante para hablar de antropología y menciona la escuela no solamente antropología histórica, ¿no? Significa que en algún momento incluso esta antropología mexicana también tiene que ver con el empuje no de la institución como tal, ¿no? Evidentemente hay un recurso de la institución, hay una serie de cuestiones que la institución pone como financiamiento, pero a veces también tiene que ver con personajes, ¿no? No podemos hablar de arqueología si no hablamos de un Pinechán, por ejemplo, ¿no? Que también tiene un auge tremendo esta disciplina. No podemos hablar de antropología si no hablamos de un Phil Batalla, por ejemplo, ¿no? Etnología de Javier Guerrero, etc. Entonces, son a veces cuestiones que van deambulando en las formas de hacer antropología, ¿no? Y de coyunturas, que en algún momento también ocurren en su momento históricamente. Entonces, hay que afinar todas esas partes en la investigación histórica para ir situando realmente qué antropología hemos hecho, ¿no? Yo no podría concluir exacto
esta eventual forma de decir la antropología mexicana, porque yo más bien diría, la antropología es una, ¿no? Y justamente es el estudio del humano en cualquier parte del mundo, ¿no? Incluso diría, no sé por qué le ponen el adjetivo de antropología mexicana, ¿no? Porque justamente no tendríamos que tomar esos tajos. No niego nuestra propia historia, no niego nuestras propias características en términos de nuestra historia mesoamericana, la historia mesoamericana, la historia colonial, etc. Pero son estos sesgos que hay que poner una atención más fina, ¿no? Para hablar de esa implicación de una antropología mexicana, y repito, ¿no? Quizá una de las cuestiones que también nos ha faltado es ver ese ámbito histórico de los personajes que le imprimen un sello, ¿no? que en algún momento ponen la forma de lo que debe adoptar la antropología. Por un caso específico, y nada más con esto terminaría, en algún momento no estaba etnología en la escuela, ¿no? Pero había un personaje que empezó a empujar que se diera alguna disciplina que estudiara esta pauta de diversidad o variabilidad cultural, y si ese personaje hubiera existido, quién sabe qué hubiera pasado. A lo mejor la tecnología no existiría, estaría llamando antropología social, ¿no? Aunque la antropología social no estaba antes, estaba la tecnología. Digo, esos vaivenes son los que a veces no se entienden, y quién sabe, esa es la otra parte de la historia que habría que ver, si se definan académicamente, ¿no? Es decir, si realmente exista una pauta académica en donde se reúnen las grandes vacas sagradas, o por lo menos las academias, y digan, pues va esto, va esto, va esto, ¿no? Yo, por lo menos en las discusiones que he entrado de academia en esta escuela, importa todo menos una discusión de ese orden, ¿no? Importan las situaciones personales de los sujetos y no lo otro. Etcétera, ¿no? Entonces sí creo que hay que entender que hay una antropología en México, pero el tiempo solamente lo dirá si hay una antropología propiamente mexicana que cambie la perspectiva del mundo, ¿no? Y creo